México, se llama Oracle Colombia, con una charla que se llama Red Bull Racing, Oracle Red Bull Racing. Entonces, gracias, aprovechemos a nuestros conferencistas. Hoy día nos acompaña Diana Brujes y David Uribe, quienes nos van a compartir una experiencia de un proyecto que adelantan al interior de Oracle Colombia. Entonces, bienvenidos y muchas gracias. Por favor, aprovechen todas las preguntas que tengan respecto al proyecto. Estamos acá muy pendientes a través del chat para respondérselos, muy amables. Dianita. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar acá con nosotros de manera virtual o de manera presencial. Para mí siempre es un gusto acompañarlos y bueno, qué chévere que podamos empezar la mañana con esto. Les prometo que no va a ser una presentación ladrillo, porque pues uno dice, no, Oracle, y entonces ahorita nos van a hablar de bits, bytes y no sé, cosas bien ladrilludas. No va a ser así. Trajimos una presentación bien dinámica. De hecho, me encargué de que una persona de un equipo especial viniera y nos acompañara, que es mi compañero David Uribe, que ya se nos va a sumar. Y les vamos a contar un caso de éxito que ustedes pueden ver con nosotros, o ustedes pueden ver siempre inclusive desde sus casas. Hay mucha gente acá, no sé si quieren levantar la mano, si quieren contarme, pero que le gusta la Fórmula 1. Y pues bueno, les vamos a contar cómo uno de los equipos llegó a ser el número 1 con la ayuda de Oracle. El número 1 a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso es lo que les vamos a hablar. No va a ser ladrilludo, así que espero que lo disfruten mucho y ya, dennos un minutico más. ¿Quieres ahí? Perfecto. Listo. ¿Ya todo está listo? Sí, ¿Empezar señor. ya a hablar? De una. Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días. Bueno, ¿hay chat? ¿Tenemos chat? ¿Sí, no? Sí, señor. Listo. Aquí estamos pendientes del chat. Bueno, sí, porque vamos a hacerlo lo más interactivo y ameno posible. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es David Uribe. Soy el CTO, Chief Technology Officer de Oracle Colombia y Ecuador. Y vamos a hablar un poco de lo que está pasando en la Fórmula 1. Preguntemos en el chat quiénes son fanáticos de la Fórmula 1, quiénes siguen la Fórmula 1, y aquí en los que están acá en la sala, si quieren, o también en el chat. ¿Ustedes también están en el chat? Sí, señor. ¿Sí? Ah, bueno, entonces chateemos ahí a ver cuánta gente sigue la Fórmula 1, como para saber si tengo que explicar muy detalladamente o no tanto. Ya hay una persona, Jennifer Rodríguez. A Jennifer le gusta. Ah, qué bueno. Bueno, no, tampoco es que sea rocket science, simplemente unos carros salen muy rápido y el que llegue primero gana. Entonces, lo que sí está pasando fuera de lo común, después de toda la historia que ha tenido la Fórmula 1, por ahí pasó un colombiano, Juan Pablo Montoya, etcétera, es que se están rompiendo récords que antes no se habían roto, y este equipo que ustedes ven, que se llama Oracle Red Bull Racing, está ganando prácticamente todas las carreras. Entonces vamos a hablar un poquito de este equipo y de lo que está haciendo y un poco de qué es lo que hace para ganar y cómo hace que ninguna otra escudería se le acerque siquiera en los resultados de la Fórmula 1. Ustedes saben que este año ya hay campeón, un equipo campeón de la Fórmula 1, ¿sí sabían? ¿Quién es el campeón? Él es el campeón como corredor, gracias. Ah, también tenemos, se puede hablar. Bueno, buenísimo, mejor todavía. Hacerlo más rápido. Y el equipo, la escudería campeona, ¿alguien sabe? Red Bull Racing. Red Bull. Oracle Red Bull Racing, exactamente. Está prohibido decir Red Bull. Toca decir Oracle Red Bull Racing. En esta reunión no se puede decir solo Red Bull. Bueno, listo.
Sí, exactamente. Y todavía faltan 5 carreras. De hecho, faltando 6 carreras, ya el equipo ya era campeón. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poquito qué está pasando detrás de ese equipo. Ese equipo ya lleva 19 años en la Fórmula 1. ¿Sí? Ahí están como sus principales cifras. Y este equipo en el 2020 decide involucrar a Oracle dentro perdón, 2021, decide involucrar a Oracle dentro de sus proveedores y precisamente en ese año, es el primer año de los 3 años consecutivos en los que Max Verstappen se vuelve campeón de la Fórmula 1, ¿sí? Ahora quiero hacerles una pregunta a todos, a ver si alguien sabe. En toda la historia de la Fórmula 1... ok, no, pero es un buen... Nos dimos cuenta A tiempo. a tiempo. Ahora sí la están viendo. ¿Ya ¿Sí? se ve? Se Sí. ven unos tacómetros ahí. Listo, muy bien. Sí, señor. Entonces, como les decía, Oracle Red Bull lleva ya 19 años y ha sido campeón 5 veces, donde las dos últimas han sido llamándose Oracle Red Bull Racing. ¿Ok? Bueno, entonces ahí algunas de las cifras como para ver el desempeño del equipo. Pero entonces quería hacerles una pregunta, como les decía, en la historia de la Fórmula 1, ¿quién me puede decir, lo pueden ahí hablar por el micrófono o acá adentro, quién ha sido el corredor en toda la historia que más victorias ha tenido en una temporada? Schumacher, dicen por aquí. ¿Alguien más Michael tiene otro? Michael Schumacher, ya van 2 votos por Michael Schumacher. Verstappen, creo ¿Quién que. más? Verstappen. Alguien, ya dijeron varias veces Verstappen. Dicen Hamilton. Lewis Hamilton. Fernando Alonso. Fernando Alonso. Es que man sí lleva mucho tiempito, Fernando Alonso. Ese sí. Nuevamente Michael Schumacher. Michael Schumacher. Muy bien. Pues resulta que en toda la historia, el ganador ha sido Max Verstappen. En toda la temporada del año pasado, él fue capaz, muchas gracias, de hacer 15 victorias y no solo rompió ese récord, sino que anotó 450 puntos en esa misma temporada. También tiene el récord de el corredor que más puntos ha hecho en una sola temporada, que fue la del año pasado y ya terminó. ¿Sí? Y lo curioso es que en 2023, a hoy, en este instante, ya lleva 14 victorias en esta temporada de 2023 y ya lleva 433 puntos y todavía faltan 5 carreras. O sea que lo más probable es que Max rompa su propio récord en esta temporada. ¿Sí? Entonces ahí empezamos a ver cosas bastante interesantes para tener en cuenta. O sea, algo está pasando, ¿sí? Algo está sucediendo que está cambiando un poco la historia de la Fórmula 1, ¿sí? Muy bien. Lo otro que está sucediendo en la temporada 2022, pues Oracle Red Bull Racing fue campeón. Y si se fijan, el primero y el tercer puesto fueron de Oracle Red Bull Racing. Una cosa interesante que, pues, si ustedes siguen, o alguna vez, por lo menos yo, por ejemplo, en la época de Montoya, seguía la Fórmula 1, estaba Schumacher, que siempre quedaba de primero, pero Barrichello, que era su compañero, quedaba por allá de quinto, cuarto. No era fácil hacer un 1-2, y nosotros estuvimos a
3 puntos solamente de hacer el 1-2. Fue preciso en la última carrera, Checo Pérez, que es el otro corredor de Red Bull, que es mexicano, tuvo un problema y por eso no alcanzamos a hacer el 1-2, pero estuvimos bastante cerca, y ese fue uno de los grandes retos que se ha propuesto Red Bull para esta temporada también, es tratar de hacer el 1-2, que también sería histórico, ¿sí? Y que también empezaría a revelar que el tema no es simplemente un buen piloto y ya, sino que están pasando muchas cosas. Adicionalmente, tenemos cosas muchos más récords rotos que lo ponen a pensar aún. Lograron desde el 21 de noviembre del 2022 hasta el 17 de septiembre del 2023, ganaron 15 carreras seguidas el equipo de Oracle Red Bull Racing. La mayoría Max y otras las ganó Checo Pérez, ¿sí? Es 301 días sin ser batidos, sin perder una sola carrera. Todas las ganaron, 15 carreras seguidas. Eso es un récord también mundial de Fórmula 1, eso nunca había pasado tampoco, ¿sí? Entonces, empieza uno a ver, ¿pero qué está pasando? Ganan y ganan y ganan y ganan, ¿no? Entonces, empieza uno como a preguntarse qué están haciendo y qué no están haciendo los demás, ¿sí? También, ¿no? ¿Qué cosas pueden estar haciendo diferente? Por otro lado, estamos viendo ya en la temporada 2023 que ya quedó campeón Oracle Red Bull Racing faltando 5 carreras, ¿sí? Y miren, si ustedes miran el segundo lugar, tiene 326 puntos frente a 657, ¿sí? Es prácticamente el doble, o es el doble de los puntos del segundo, o sea, estamos duplicando al segundo puesto, ¿sí? Adicionalmente, en el tema de pilotos, sí estamos logrando el 1-2, ¿sí? Entonces eso también pinta muy bien, y pues el gran objetivo es tratar de que Sergio Pérez sea segundo en esta temporada y que Max pueda batir su propio récord, ¿sí? Entonces, listo, esto era para resumir de qué estamos hablando. Estamos hablando de un equipo que de lejos es superior a los demás, como podemos ver en esta plantilla de puntos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces vamos a ver un video que habla un poquito de lo que está pasando con esta escudería. Bueno, desde que pusimos el logo en el carro no hemos parado de ganar, el logo de Oracle. Y cada vez lo hacen más grande. Y dicen que dentro de más grande está el logo, más rápido corren los carros de Red Bull. Muy bien. Entonces, si vemos en ese video, hablan de algo muy interesante que se llama la estrategia, ¿no? Las simulaciones. Está comprobado que en la Fórmula 1 no solo es el tema del piloto o el carro, sino también la estrategia es el tercer factor definitivo para ganar una carrera. Y esto se los quiero mostrar en un ejemplo del Premio de Hungría. Muestro un ejemplo del 2022 porque en el 2023 la verdad ha sido muy aplastante la supremacía de Oracle Red Bull Racing. Entonces vamos a mostrarles el del año pasado, que hubo una carrera bastante peleada e interesante que vale la pena que la analicemos.
Antes de eso, quiero explicarles algo de la Fórmula 1. Existen 5 compuestos de llantas, que son estos que ustedes ven acá. Y digamos que cuando el terreno está mojado, pues normalmente se usa una llanta para suelo mojado. Cuando no está tan mojado, una llanta intermedia. Y cuando está seco, se juega con estas 3 llantas, ¿sí? Están las suaves, que son las rojitas. Las suaves normalmente tienen más adherencia al piso, por lo tanto el carro va mucho más rápido, pero tiene un problema y es que se agota la llanta mucho más rápido. Entonces tienes que, en menos vueltas, tienes que hacer un cambio de llantas. Las blancas son las duras, que tienen menos adherencia, por lo tanto vas más despacio. Sin embargo, tiene mucha más durabilidad, así que tienes que parar menos para cambiar este tipo de llantas. Puedes durar mucho más tiempo con esta llanta puesta. Y la amarilla, pues obviamente es un punto intermedio entre las dos. ¿Ok? Con esto con esto tienen que jugar los equipos y hacer una estrategia de, bueno, ¿con qué llanta arranco? ¿Con qué llanta salgo? ¿En qué momento voy a hacer un cambio? ¿Y por qué llanta voy a cambiar en ese momento? Entonces, eso no tiene que ver ni con el piloto ni con el carro, es simplemente estrategia. Y pues la mejor estrategia definitivamente va a ganar. No importa el carro que sea, ni el piloto que sea, si tú vas con un compuesto blando, la probabilidad de que vayas más rápido que un compuesto duro, es muy alta. O sea, normal vas a ir más rápido. ¿Sí? Entonces, y obviamente cuando tú vas a pits a cambiar la llanta, pues duras un tiempo. Entonces, todo eso se tiene que tener en cuenta. Entonces, miremos este gran premio. En ese gran premio, aquí está Verstappen de décimo, ¿sí? Esto lo pongo así porque muestra que en la clasificación, ¿sí? En la pole position, Verstappen no era el mejor piloto para ganar esa carrera, no logró hacer un buen tiempo. Normalmente en la pole position se conoce quiénes son los que mejor pilotean, ¿sí? Porque no tienen ningún obstáculo, pueden escoger la llanta que quieran, no van a haber accidentes, entonces tienen todo para hacer su mejor vuelta. Y fíjense que Verstappen no hizo pues una vuelta muy buena de clasificación, ¿sí? Y tuvo 9 personas que lo hicieron mucho mejor, 9 pilotos que lo hicieron mucho mejor, ¿sí? Sin embargo, miren la estrategia con la que empieza la carrera. Va a empezar con llanta blanda. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener que entrar a pits antes que los demás, pero va a ir más rápido que los demás. Muchos de los demás se van por llantas medias y acá está Norris, que también se va con una blanda, así que probablemente no pueda atacarlo a él, ¿sí? Pero sí puede concentrarse en atacar a estos, y este de acá, Ricciardo, seguramente va a ir como a la par con él para pasar a todos estos lo más rápido posible. Ese es como el primer objetivo de la carrera antes de que arranque. Después de 16 vueltas, aquí está el número de vueltas, después de 16 vueltas, se lograron pasar a todas esas personas que tenían, esos pilotos que tenían llantas medias, y Norris y Ricciardo tuvieron algunos problemas con el carro, y por eso se fueron atrás, que eran los que tenían las llantas blandas también y que estaban por delante de Verstappen. Entonces Verstappen ya quedó de quinto, pero ya se está acercando al límite de la llanta blanda. Entonces tiene que entrar a pits, cosa que no necesitan hacer los que están aquí con llanta media. ¿Ok? Ya aquí está Verstappen. Y ya en la vuelta 38, perdón, una cosa que también quiero explicarles. Y el segundo objetivo es pasar a Hamilton, ¿sí? Pero Hamilton está en llanta media, entonces tiene que pasarlo antes de que vaya a pits. Ese es el gran objetivo. Y bueno, y lo hace. Y nos saltamos un poquito a la vuelta 38, en donde
Verstappen está de cuarto, ¿sí? Muy pegado a Sainz. Aquí se ve la diferencia con el anterior. 0.6, muy pegado a Sainz. Ambos están con llantas medias, ¿sí? Las llantas medias más o menos como a la 24, ahorita les vamos a mostrar la estadística, a la 24 el cambio de llanta, ¿sí? Entonces este es el número de vueltas que llevan con esta última llanta. Entonces Verstappen podría tiene como algunas vueltas para hacer el cambio, va muy pegado a Sainz. La idea es que lo pase antes de ir a pits o que lo haga lo más rápido posible. Russell también está prácticamente igual que Verstappen en términos de vueltas con la llanta, y fíjense que estos tres, Russell, Sainz y Verstappen, van pegados. Y miren Leclerc. Leclerc tiene todo a su favor. Le lleva 5 segundos al segundo. Eso es muchísimo en Fórmula 1. Está bastante lejos, ¿sí? Y solo lleva 16 vueltas con esa llanta. O sea que puede hacer bastantes vueltas con ese tipo de llanta sin ningún problema. Y mientras estos tres se van a pelear, él puede seguirse alejando, ¿sí? Esa es la situación que tenemos en la carrera, ¿ok? Entonces, aquí está Verstappen y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, aquí vamos a ver un plano de la carrera. Vamos a ponerle atención, aquí está Leclerc, ¿sí? Que es el que está bien lejos. Y aquí está Verstappen, Sainz y Russell, todos aquí tratando de pelear entre ellos, mientras Leclerc está un poco más alejado. Y vamos a poner atención aquí, este es el área de pits, aquí es donde los carros pueden entrar a pits. ¿Listo? Entonces Leclerc va bien rápido, bien lejos de los demás, ¿sí? Verstappen intentando pasar a Sainz, y miren lo que pasa, Verstappen desaparece, eso quiere decir que entró a pits, o sea que antes de pasarlo, entró a pits teniendo incluso varias vueltas que todavía le quedaban con esa llanta, y siguió con su llanta media. Fíjense que eso es un movimiento inesperado, y miren lo que pasa con Leclerc, aquí vamos viendo a Leclerc, entró a pits también, tenía 16 vueltas, tenía solo 16 vueltas, y entró a pits, y cambió a compuesto duro, que es la más lenta. Miren cómo Pérez y Verstappen se les pega, ¿sí? Ahí está pegadito. ¿Y por qué? Porque Leclerc va con una llanta mucho más lenta, ¿sí? Entonces va a ser muy fácil que lo puedan pasar. De hecho, ya aquí Verstappen en esta recta ya lo logra pasar, ¿sí? Y Leclerc continúa con esa llanta lenta. Ya por la vuelta 47, aquí va Leclerc, ya Russell también lo quiere pasar, ¿sí? Entonces empieza a sentir la presión de Russell Leclerc, y el tipo está desesperado porque todo el mundo lo está pasando, ¿sí? Tiene llantas duras, entonces, y todos los demás tienen llantas medias, entonces todos lo están pasando, ¿sí? Luego, ahí vemos cómo va pasando el tiempo, y aquí vamos a ver a Leclerc cómo ya está casi que lo pasan, ¿sí? Ahí va, y Russell ahí pegado, ¿sí ven? Y en ese momento, bueno, Hamilton entra a pits, que no había entrado, entonces ya Verstappen queda de primero, pero lo interesante está aquí con Leclerc, que Russell está totalmente pegado y ya hasta que lo pasa. Y recuerden que Leclerc iba de primero con 5 segundos de ventaja, ¿sí? Entonces ya aquí ya está totalmente desesperado Leclerc, porque pues obviamente va a mucha más velocidad, y ya por la vuelta 54 Russell lo pasa. Miren que Russell ya está más adelante de Leclerc. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tomó una mala decisión, ¿sí? De carrera, a pesar de que Leclerc tenía toda la ventaja, ¿sí? Y tomaron una mala estrategia, no es culpa de Leclerc, ¿sí? Pero el tema viene peor. Miren, Leclerc entró a pits otra vez y les tocó corregir, y sale con llantas blandas, que son las más rápidas, pero ya todo el mundo le logró sacar ventaja, ¿sí? Entonces la carrera al final termina así. Miren la línea de Leclerc. El hombre pasó a duras, perdió un poco de posiciones y después trató de pasar a blandas para recuperar, pero igual no lo logró
Entonces, de estar de primero con 5 segundos de ventaja, pasó a ser el sexto, ¿sí? Y Verstappen, que inició la carrera de décimo, ganó la carrera, ¿sí? Entonces, lo que uno empieza a ver es, bueno, hubo muy buenas decisiones por un lado y muy malas decisiones por el otro, ¿sí? Y miremos lo que empiezan a decir ya las noticias, ¿no? Entonces, ella, que es la ingeniera en jefe de estrategia de Red Bull, dice que se tomaron muy buenas decisiones. Verstappen dijo que hicimos todas las decisiones correctas, ¿sí? Fue excelente lo que se logró. Mientras por el otro lado, el equipo de Ferrari, que es el equipo de Leclerc, bueno, el tipo de estrategia llega y dice que no se podía ganar esa carrera, que todas las decisiones estuvieron bien, pero que no se podía ganar esa carrera simplemente. ¿Ustedes qué opinan? Como que no, ¿no? Sí se podía ganar, llevaba 5 segundos de ventaja de los demás. Y este hombre sí, obviamente, sí, muy decepcionado, fue un desastre, muy decepcionado con el sexto puesto. Leclerc cuestiona la llamada estratégica de Ferrari, no sé por qué lo hicimos, dijo, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo incluso uno ve las carreras y ya los corredores no le hacen caso al tipo de estrategia. Mientras que acá, a esta señora, todos le hacen caso, ¿sí? Tanto Checo como Max, todos le hacen caso a ella porque saben que las decisiones que ella tome son las mejores, ¿ok? Pero entonces, ¿esta señora qué es? ¿Una pitonisa? ¿Qué poderes tiene? ¿Cómo hace para saber cuál es la mejor decisión? Y acá, Christian Horner, que es el jefe, el CEO de Oracle Red Bull Racing, nos dice que los datos lo son todo, ¿sí? Que gracias a los datos es que pueden analizar a los pilotos, pueden tomar decisiones, decidir cómo correr una carrera, cómo desarrollar el automóvil, incluso el motor, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, todo se relaciona con los datos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo veíamos en el video, Max Verstappen dice que hacen muchas simulaciones, ¿sí? Y de acuerdo a las simulaciones que se hacen, los pilotos o la jefe de estrategia de Oracle Red Bull Racing mira las diferentes simulaciones y ve cuál es la mejor situación o el mejor escenario, y por ese escenario se va y toma la decisión. Vamos a explicar un poquito eso de las simulaciones. Hay algo que se conoce en estadística que tiene muchos años, que se llaman simulaciones de Monte Carlo. Voy a explicarles un poquito de eso para entender cómo es que Oracle Red Bull Racing gana carreras. Vamos a hacer un experimento. Tenemos una mesita con 2 recipientes, uno cuadrado, uno redondo, y un tubito que bota bolitas de manera totalmente aleatoria, ¿sí? Y cada vez que una bolita cae en el recipiente redondo, se suma un contador ahí debajo que va en 40, y cuando cae en el cuadrado, se suma un contador que ya va en 9 de 10. Y empieza a botar bolitas aleatoriamente, y vamos a acelerar el proceso, y parémoslo ahí. Tenemos 83 bolitas que cayeron en el cuadrado y 263 que cayeron en el redondo. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a tomar estos dos números y vamos a hacer algo loco. Voy a coger este número, que es el número de bolitas que cayeron en el lugar redondo, y lo voy a dividir por el número de bolitas que cayó en el lugar cuadrado. Y me dio 3,16. ¿Ese número a qué se les parece? A pi, ¿cierto? Ni idea qué es el pi, pero bueno, pero se parece, ¿sí o no? Entonces, bueno, sí, definitivamente se parece, pero qué raro, ¿no? O sea, que algo totalmente aleatorio, aquí no hay ningún truco ni nada, esto es totalmente aleatorio, empiezan a caer bolitas y justo yo divido un número por el otro y me da pi. Entonces voy a explicarles por qué es que da pi. Un ejercicio totalmente aleatorio, ¿cómo puede llegar a dar pi? De hecho, pi es un número que muchos matemáticos se han preguntado cómo calcularlo de la mejor manera, y aquí botando bolitas de manera aleatoria ya casi que calculamos el número. Entonces, ¿qué es lo que pasó?
Entonces hagamos un recuerdo de lo que se veía en el colegio. ¿Alguien recuerda cuál es, y si quieren ahí por el micrófono también, cuál es el área de un cuadrado? Lado por lado. Lado por lado. Muy bien. Ahorita... No, no hay problema. A mí también me pasó cuando iba a repasar esto. Todo bien, todo bien. Listo, entonces lado por lado, ¿sí o no? Entonces vamos a anotar aquí, digamos, si el lado es A, pues A por A cuadrado, ¿sí o no? Y ahora sí, el del círculo, ¿cómo es? Pi por radio Pi al por radio cuadrado. al cuadrado. Muy bien, muy bien. Ok, sus papás no perdieron la plática. Muy bien. Entonces el área del círculo, digamos que el radio también sea A, y ahí es donde está el primer truco. O sea, el radio del círculo es exactamente igual a el lado de este cuadrado. Y es pi por al cuadrado, ¿sí? Entonces, si vamos a coger un área y la dividimos entre la otra, pues nos daría pi al cuadrado sobre a al cuadrado, ¿sí? Y se vuelve muy tentador quitar las dos a's. Y podemos ver que el área del uno dividido el área del otro nos da pi, ¿sí? Entonces, si yo me pongo a contar las bolitas que cayeron acá, y las bolitas que cayeron acá, ¿sí? Pueden asemejarse al área de cada una, ¿sí? O sea, si cada bolita cae dentro del recipiente, pues la suma de o el conteo de todas las bolitas, pues perfectamente pudiera estar cubriendo el área del círculo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Hay espaciecitos en blanco, ¿no? Hay unos espaciecitos ahí en blanco, por ahí hay partes donde no han caído bolitas todavía, ¿sí? Y eso es la razón por la que no nos da pi exacto, ¿sí? Porque no nos cayó en todo lado. Entonces, pues para que nos diera un pi exacto, pues tendríamos que hacer que caiga bolitas en cada milímetro del área que tenemos ahí, de esa mesa, ¿sí? Y pues sería pesadísimo. Por eso, la mejor estrategia es más bien utilizar posiciones aleatorias. Y dentro de más posiciones aleatorias yo vaya echando, probablemente me voy a estar acercando más y más, cada vez más al área. Veámoslo gráficamente. Mire, a medida que van llegando las peloticas, estoy muy lejos y de hecho estoy oscilando demasiado, ¿sí? Pero a medida que voy botando más y más y más peloticas, cada vez me acerco más al valor de pi, ¿sí? Entonces, la aleatoriedad en este tema de cálculos estadísticos es clave, porque me ahorra el tener que mirar todas las posibilidades, sino más bien botemos números aleatorios y eso sí, dentro de más números aleatorios, más cerca voy a estar de la solución real. ¿Está claro eso? Entonces, el gran mensaje que yo quería explicarles aquí es, dentro de más simulaciones, o sea, digamos que estoy simulando tirar una bola en esta mesa, dentro de más simulaciones haga, más precisa va a ser la predicción de lo que va a suceder, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la gente de la Fórmula 1? Toma datos históricos, por ejemplo, empiezan a hacer un histograma. ¿Esto qué es? Que, por ejemplo, una vez una llanta, vamos a contar el número de vueltas que una llanta de compuesto medio dura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una vez en una vuelta, la llanta se dañó. Entonces, ¡pum!, aquí le ponen un conteo, ¿sí? Y como 2 veces a la sexta vuelta, y así van poniendo, pero digamos que la mayoría de veces, digamos, más o menos dura 29 vueltas, la mayoría de veces la llanta de compuesto medio, ¿sí? Entonces, van como aumentando, cada vez que cae en uno. Si yo ahorita hiciera un experimento y midiera cuántas vueltas y me da 31, entonces yo esta barrita la haría un poquito más grande, ¿sí? Eso es lo que es un histograma. Y una vez uno tiene todos estos datos históricos, uno lo que hace es decir, bueno, pues entonces la mayor probabilidad de que dure
el número de vueltas, la mayor probabilidad del número de vueltas de una llanta de compuesto medio es 29, ¿sí? Y las otras tienen un poquito menos de probabilidad y así sucesivamente. Entonces, los números aleatorios que les estaba mostrando no tienen que ser totalmente locos, ¿sí? Como por ejemplo, en el ejemplo anterior de la mesa, pues un número aleatorio que salga por fuera de la mesa no me sirve. Entonces yo lo puedo restringir a que solo esté dentro de la mesa. Lo mismo pasa acá, ¿sí? Yo puedo hacer una explicación, una distribución normal de todos estos datos, ¿sí? Y donde hay mayor probabilidad, ¿sí? Es en si yo voy a botar un número aleatorio, la idea es que caiga en esta área, donde la mayor probabilidad de que cumpla con el 24 está por acá, y aquí hay muy poca probabilidad de que caiga el número aleatorio. Entonces, nosotros le damos una distribución normal para que el número aleatorio no sea loco, ¿sí? Por ejemplo, que me diera un número aleatorio de 85, pues eso nunca va a pasar, ¿sí? Nunca va a pasar que 85 vueltas me dure una llanta de compuesto medio, ¿no? Entonces, la idea es que yo le dé una distribución para que el número aleatorio esté en esa distribución y no se va a salir. ¿Listo? Entonces, lo que hacen las simulaciones de Monte Carlo es que yo tengo esa variable, por ejemplo, el número de vueltas que me dura una llanta en esa carrera, ¿sí? Pero puedo tener otra probabilidad de lluvia, ¿sí? Puedo tener la probabilidad de que haya un accidente, etcétera. Empiezo a tener muchas explicaciones basadas todas en datos históricos de lo que puede llegar a suceder, ¿sí? Y luego, eso le hago un cálculo, entonces, por ejemplo, si voy a hacer si mi llanta dura 23, por ejemplo, me salió 23 en esta simulación, en este aleatorio me salió 23, y voy en la vuelta 10, entonces pues en la vuelta 33 tengo que hacer el cambio de llanta. Ese es como el cálculo acá, ya muy sencillo a partir de esto. Y luego empiezo a ver los posibles resultados que me van dando, por ejemplo, de ganar la carrera. Estos son los resultados de ganar la carrera. Entonces, hago un escenario y la carrera la puedo ganar acá. Y yo miro el escenario y me dice, pues cambiando la llanta en la vuelta 23 con un compuesto medio, la mayor probabilidad de que gane es del 85%, por ejemplo. Entonces ahí es cuando la señora de la Fórmula 1, de Red Bull Racing, toma la decisión, hagamos el cambio de llanta ya, en ese momento, ¿sí? Entonces, eso es básicamente la simulación de Monte Carlo. Hay unas variables inciertas que no sé qué es lo que va a pasar, entonces empiezo a botar números aleatorios para que empiece a simular qué es lo que sucedería y empiezo a ver dónde hay más probabilidad de éxito y es ahí en donde tomo la decisión de hacer el cambio, ¿sí? Entonces, esta señora Hannah Smith, que es la ingeniera principal de estrategia, pues nos dice que precisamente las simulaciones de Monte Carlo le sirven a ella para tomar ese tipo de decisiones. Ahora bien, esas decisiones o esas simulaciones de Monte Carlo, ¿ustedes qué creen? ¿Que solo Red Bull Racing las hace? Todos los equipos las hacen, por supuesto. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que ellos hacen muchas más simulaciones, y lo decían en el video, ¿sí? Entonces, el equipo de Red Bull Racing ejecutó en el año pasado 25% más de simulaciones que cualquier otro equipo, ¿sí? Y redujo el costo cuando empezó a hacerlo en la nube de Oracle, que se llama OSI. Pudieron reducir los costos de esas simulaciones porque antes tenían unos servidores que tenían que mover de ciudad a ciudad donde se hacía la carrera, tenían que mover todos esos servidores para esas simulaciones y ahora están en la nube, entonces se ahorran todo ese gasto también de movimiento. Ahora bien, la Fórmula 1 tiene unas restricciones de presupuesto. Eso no es como en el fútbol, que el equipo que más plata tiene compra los mejores jugadores y es el que más gana. En Fórmula 1 hay restricciones. Todos tienen el mismo tope para invertir en este tipo de simulaciones. Entonces, todos pueden invertir el mismo dinero y no pueden pasarse de un tope. Así que tampoco es un factor de tener mucho dinero el que haga que ellos puedan hacer más simulaciones.
Simplemente, y como lo dice Hannah Smith, OSI nos permite, que es la nube de Oracle, ejecutar más simulaciones, ver más cosas y tener una ventaja sobre nuestros competidores. ¿Ok? Entonces, es por eso que Red Bull Racing gana tantas carreras, porque escogió a Oracle para hacer esas simulaciones y tomar las mejores decisiones y tener todas esas ventajas sobre sus competidores. ¿Vale? Ahora bien, miremos Oracle Red Bull Racing versus qué es lo que están utilizando como productos para hacer las simulaciones. Por ejemplo, una de las variables que utiliza la Fórmula 1 para sus simulaciones es la temperatura del motor, y la temperatura del motor me la están botando en streaming todo el tiempo. Eso se puede almacenar en una base de datos autónoma de Oracle, ¿sí? Todos los datos no estructurados, como por ejemplo de posicionamiento del vehículo, el mismo temperatura del motor, los videos con los que analizan las carreras, toda esa información no estructurada, más obviamente la estructurada, que es pues quién fue el primer puesto, el segundo puesto, en qué vuelta hubo un accidente en las carreras pasadas, etcétera, etcétera. Toda esa información, que es tanto de localización como no estructurada, como de videos, etcétera, todo se guarda en una misma base de datos. Y en esa misma base de datos se hace la analítica. Ferrari utiliza otro proveedor, se llama AWS, y ellos para cada cosa necesitan una base de datos. Entonces, para la parte transaccional usan una base de datos, para todos los temas de llave valor como JSON utilizan otra, para hacer las búsquedas usan otra, para el tema de seguridad utilizan otra, para lo que es bodega de datos para análisis utilizan otra, ¿sí? Entonces, claro, a los pobres de Ferrari les toca, pues primero adquirir todos estos productos, ¿sí? Mientras que en Oracle Red Bull Racing solo tienen la base de datos de Oracle. En ellos tienen que tener todos estos productos y ver cómo todo lo vuelcan en un solo sitio o cómo miran esas integraciones que se necesitan, porque todos estos datos hacen parte de una simulación. Entonces, al tener toda esa información distribuida en diferentes bases de datos, pues no van a lograr tomar con tanta rapidez las decisiones y no van a poder hacer tantas simulaciones que, como les expliqué, el número de simulaciones hace la diferencia. Entre más simulaciones, más exacto y preciso va a ser la predicción de lo que va a suceder. Entonces, en ese caso, el equipo de Ferrari, por eso es que tomó esas malas decisiones. No tienen una fórmula de predicción tan precisa como lo que está haciendo Oracle Red Bull Racing, y por eso es que no para de ganar. Entonces, eso nos pone a reflexionar un poquito. Y es que en las aplicaciones modernas, sobre todo las nativas en nube, pues el tema de los tipos de datos va mucho más allá de lo relacional, ¿sí? Hemos encontrado que hoy por hoy se utilizan muchos más tipos de datos, ¿sí? Temas de geolocalización, que probablemente en el mundo del transporte son bastante útiles, ¿sí? Para rutas, para hacer seguimiento, para ver tráfico, etcétera, que son fundamentales. Y lo mismo, así como tenemos nuevos tipos de datos, también tenemos nuevos tipos de analítica, como pues todo el tema de bodega de datos tradicional, pero también machine learning o grafos, que es para identificar relaciones entre diferentes elementos y que incluso me ayudan también para calcular rutas, y todo lo que conocemos de Lakehouse, que es el almacenamiento y análisis de datos no estructurados. Y también hay cargas de trabajo nuevas también, como el tema de microservicios, bases de datos que están distribuidas alrededor del mundo para tener mejor manejo de desastres, temas de streaming como IoT, que por ejemplo en la Fórmula 1 se utiliza mucho con la localización de los automóviles, la temperatura del motor, etcétera. Y obviamente también temas de blockchain. Todo esto que es tan importante en las aplicaciones modernas, ¿sí? Está en una sola base de datos,
¿sí? Todas estas capacidades están en una sola base de datos que se llama Oracle Database, ¿sí? Y que está disponible en la nube, ¿ok? Entonces, eso es muy importante porque esto lo tienen con cualquier cliente que tenga la base de datos de Oracle, pues perfectamente puede tener acceso a todas estas capacidades, ¿sí? Y aparte de tener la capacidad de almacenar y analizar los datos, también tiene capacidades de, por ejemplo, carga. O sea, muchas veces tenemos que hacer ETLs. La propia base de datos, dentro de su licenciamiento, ya trae la capacidad de hacer cargas de datos, transformación de datos, todo esto para hacer temas de ETLs. Todo el tema de modelado de datos, yo lo puedo hacer directamente con la base de datos, sin necesidad de una herramienta adicional. Todo el tema de analítica, ¿sí? Pero aparte de toda esa manipulación de datos, también puedo hacer desarrollos a partir de los datos que están en esa base de datos sin tener otra herramienta. Y son herramientas de low code e incluso no code, que ya les voy a mostrar ahorita con una herramienta que se llama Apex, que viene con la base de datos. Puedo hacer análisis de grafos, que se utiliza mucho para, por ejemplo, detección de fraudes, lavado de activos, todo el tema de geolocalización o analítica espacial, muy utilizada en la industria de transporte, y obviamente modelos de Machine Learning. Pero fíjense, normalmente cuando yo quiero hacer Machine Learning sobre los datos, yo tengo que poner estos datos en otro lado para poderle hacer Machine Learning. Solo con la base de datos de Oracle, teniendo los datos ahí puestos, yo puedo tener un modelo de Machine Learning hecho en Python y que analiza esos datos sin tener que sacarlos de la base de datos, ¿sí? Y hablando de todos los tipos de datos que vimos hace un momento. Entonces, tener una base de datos ya, con el simple hecho de tener la base de datos de Oracle, tengo todas estas capacidades para desarrollo de aplicaciones sin necesidad de tener algo más, ¿sí? Entonces, la base de datos de Oracle es mucho más que una base de datos que es convergente, que tiene varios tipos de datos, pero también tiene varias herramientas de desarrollo, ¿ok? Entonces, muy fácilmente, si yo tengo una aplicación que fue desarrollada, que utiliza datos de una base de datos de Oracle, puedo fácilmente modernizar su desarrollo con ella. Se me trabó el mouse. Vamos, ya. Listo. O sea, una sola base de datos con bastantes capacidades. Sí, la base de datos con todas estas capacidades, ¿sí? Todo está incluido dentro del licenciamiento o suscripción de la base de datos. Muy bien, vamos a hacer un poquito de detalle en dos temas. El primero es el de Machine Learning, que es inteligencia artificial generativa que tenemos desde hace ya 3 años. Y es que dentro de la base de datos, con los datos que están en la base de datos, yo puedo hacer, autogenerar un modelo de Machine Learning sin necesidad de ser experto en ciencia. Yo tomo una tabla, ¿sí? Y le digo cuál es la columna que quiero predecir. Por ejemplo, él puede hacer regresión o clasificación. Por ejemplo, si es una columna que me dice, por ejemplo, este ciudadano de qué categoría es, pues es una clasificación. O regresión, que es para hacer cálculos numéricos. Entonces, por ejemplo, para calcular, no sé, la probabilidad de que compre o no compre, o pague o no pague un impuesto o cosas de ese estilo. Entonces, ese tipo de cosas las puede calcular con Machine Learning. Entonces, yo le muestro una tabla que tiene todos los datos, por ejemplo, de un ciudadano, ¿sí? Y una de esas columnas, digamos, tiene 100 columnas, y una de esas columnas quiero que él la prediga, ¿sí? Para que cuando yo le dé datos de un nuevo ciudadano, él pueda predecirlo. Entonces, él toma todos los datos y empieza a automatizar varias tareas. Aquí podemos verlas. Voy a hacerle un zoom a esta parte, este pantallazo.
Entonces, todas estas tareas son totalmente automáticas. Él comienza con una iniciación, ¿sí? Voy a tratar de hacer el puntero. Bueno, voy a estar hablando de esta columna, ¿ok? Es que no puedo hacer puntero y zoom al mismo tiempo, pero vamos a mirarlo. Primero hace una iniciación y luego llega y selecciona, él analiza los datos y selecciona cuáles son los algoritmos más apropiados para lo que se está necesitando. Entonces, si yo le pongo que me prediga una pantalla una columna de numérica, entonces toma algoritmos de regresión. Si yo le muestro una una columna de clasificación, es decir, que si el ciudadano es tipo A, tipo B, tipo C o cosas de ese estilo, él utiliza algoritmos de clasificación, ¿sí? Entonces luego empieza a hacer el muestreo de los datos. ¿Eso qué quiere decir? Que de todos esos datos que yo le paso a esta inteligencia artificial generativa, él escoge qué datos va a usar para entrenamiento y qué datos va a usar para las pruebas, ¿sí? Y luego entonces empieza a seleccionar cuáles son las características más relevantes en el cálculo de lo que yo quiero que me prediga, ¿sí? Empieza a hacer el tuning de cada uno de los algoritmos, es decir, él me va a decir, empieza a coger con los hiperparámetros del modelo de inteligencia artificial y empieza a ver cuáles son los mejores parámetros y luego empieza a calcular el impacto de la predicción. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta acá, aquí muestra a la izquierda donde dice Model Detail Wine, él muestra cuáles son los factores más relevantes o las características más relevantes para predecir el grado de alcoholemia, por ejemplo, de un ciudadano, ¿sí? Y también muestra las matrices de confusión que se utilizan en Machine Learning para determinar qué tan exacto está siendo el algoritmo, ¿sí? Si ustedes ven en la mitad de la pantalla, ahí se muestra cada uno de los algoritmos y qué precisión está teniendo. Entonces, básicamente, él hace todo el trabajo de predicción de cuál puede ser el mejor algoritmo de Machine Learning y lo expone en una API REST para que después cualquier aplicación pueda utilizar este modelo de Machine Learning. Y lo que es mejor, esto se puede utilizar en una base de datos productiva y puede seguir aprendiendo. Si yo lo voy metiendo nuevos ciudadanos, el algoritmo va a poder seguir aprendiendo y aprendiendo con los datos que le estoy dando automáticamente. Entonces, la idea de esto es que sin necesidad de sacar los datos a ningún lado, con la misma base de datos yo puedo autogenerar modelos de Machine Learning. Ahora bien, eso es como la parte backend, pero también tenemos inteligencia artificial generativa para el frontend, para el desarrollo de aplicaciones. Y esto es con una herramienta que se llama Apex. Apex es una herramienta de low code y no code. ¿Qué quiere decir eso? Pues que yo puedo, sin necesidad de saber de programación, empezar a hacer desarrollos de aplicaciones, ¿no? Que utilizan obviamente los datos que están en la base de datos de Oracle. Entonces, fíjense acá, aquí hay unas pantallas de inteligencia artificial generativa, donde yo le digo, créame una página, y aquí yo le pongo la descripción de cómo quiero que sea la página, y él automáticamente me genera la página automáticamente y el código low code que se requeriría para hacer esa página. Lo mismo para hacer queries o hacer consultas dentro de la base de datos. Aquí le pongo en lenguaje natural qué es lo que quiero extraer de la base de datos y él automáticamente me genera la consulta en SQL, en el lenguaje de consulta de la base de datos, ¿sí? Entonces puedo crear modelos de datos también. Si voy a crear una base de datos desde cero, yo le digo, mira, yo necesito crear una base de datos que tenga los datos del ciudadano. Los datos del ciudadano pueden ser el nombre, la cédula, etcétera, pero también necesito saber la ciudad y los datos de la ciudad son estos. Y a partir de toda esa descripción, él automáticamente genera el modelo de datos pues, para crear las tablas necesarias. Entonces, estamos teniendo, con la base de datos, simplemente el hecho de tener la base de datos, tenemos capacidades de desarrollo, tanto de modelos de Machine Learning para el uso continuo
como también para el desarrollo de aplicaciones como tal. O sea que esto es una gran herramienta para modernizar aplicaciones existentes que usen los datos que están ya en una base de datos de Oracle. Y ya terminando, estas bases de datos de Oracle tienen una capacidad también de desplegarse de muchas formas. O sea, aparte de que yo tengo una base de datos que converge varios tipos de datos, que converge todas estas herramientas de desarrollo, las puedo tener en varias modalidades. La puedo tener dentro de las instalaciones o el data center, ¿sí? Si yo quiero que me pongan este servicio de base de datos dentro del data center, pero como nube privada, tenemos la figura de Cloud Customer, tenemos hardware específico, si no lo quieren tener en el modelo de nube, sino que lo quieren tener como su propio hardware, nosotros les proveemos el hardware, tenemos Exadata que está hecho precisamente para soportar eso, y lo podemos poner o si ustedes ya tienen el on-premise, pero ya tienen el hardware y quieren simplemente la licencia, pues le damos la licencia, pero quieren la base de datos en contenedores, también tenemos la imagen, ¿sí? O lo quieren como máquina virtual en un VMware, también lo tenemos. Incluso hace un mes lanzamos también la capacidad de tener estas bases de datos en la nube de Azure, si es que lo quieren en otra nube, o en la nube de OCI, pero con algo bastante novedoso que quiero anunciarlo y aprovechar para anunciarlo, y es que a partir del 1 de diciembre va a estar disponible una región de nube, la primera región de nube en Colombia. Ningún otro proveedor de nube ha puesto una región acá en Colombia. Ustedes van a tener acceso a una región de nube con todas las capacidades y todos los niveles de seguridad propios de cualquier región de nube en el mundo, y la van a tener acá en Colombia. Entonces ustedes podrían tener en una nube pública ubicada en Colombia esta base de datos, ¿no? Y esta capacidad, ¿no? Bueno, además de otros servicios que trae la nube de Oracle, que pues tienen los mismos aplicaciones, incluso aplicaciones SaaS que tenemos también disponibles, como el RP, etcétera, etcétera. Todo esto en la región Colombia, que estaremos lanzando el 1 de diciembre. Y es que tener una región de nube pública en Colombia tiene bastantes ventajas. Primero que todo, ustedes normalmente cuando si uno quiere tener algo en la nube hoy en día, tiene que hacer una conexión hasta Estados Unidos, pasar por Miami, etcétera, para tener los datos allá en ese país. Aquí tendrían que hacer simplemente una conexión de baja latencia local, ¿sí? Que básicamente pasaríamos de 4 milisegundos de 40 milisegundos a 4 milisegundos, ¿no? Y no tendría que sacar los datos para analizarlos, hacer analítica ni nada, porque todo estaría dentro de Colombia. De hecho, esos enlaces, como son nacionales, son mucho más costo efectivos, se pagan en moneda local, y los servicios de nube de Oracle también se pagan en moneda local. Entonces no hay que preocuparse, sobre todo en estos momentos de incertidumbre, de cómo va a estar comportándose el dólar ni nada de eso. Se puede hacer contratos en moneda local, ¿sí? Y obviamente tenemos unas ventajas en términos de seguridad, porque pues los datos no van a salir del país, podemos seguir las regulaciones locales, habría soberanía de los datos, porque no estaríamos llevando esos datos por fuera del país, y seguiríamos todos los estándares de seguridad que los diferentes clientes de Oracle, como por ejemplo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, nos exige en términos de seguridad. Todos esos lineamientos de seguridad los tendríamos acá en la región de Colombia. Entonces también tendría bastante nivel de seguridad. Entonces estas son como las diferentes capacidades que podríamos llegar a tener de esa base de datos acá en Colombia. Y por último, el mensaje de Christian Horner, CEO de Oracle Red Bull Racing, que dice que ninguna nube se le ha acercado, y por eso es que nos ha escogido, y por eso no ha parado de ganar en la Fórmula 1. Y bueno, eso era todo lo que tenía para mencionarles. Ahí abajo está mi LinkedIn, David-Uribe-Pardo, o con ese código QR si quieren
contactarme para información más detallada y bueno, si tienen alguna pregunta, pues aquí podemos resolverla y muchísimas gracias. ¿Algo? ¿Algo? ¿Algo en el chat? Listo. ¿Todo bien? Sí, señor. Bueno, a nuestros compañeros, partners de Oracle, muchas gracias por esta excelente charla. De verdad que hay un punto muy alto en el nivel de la presentación. De verdad, gracias David y gracias Diana por este espacio. A nuestros compañeros, entonces, por favor, si nos regalan 10 minuticos para dar inicio a la siguiente charla y muchas gracias por acompañarnos en este espacio, esta semana de transformación digital. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Les recordamos, por favor, de diligenciar el Gracias, muy amables. Gracias, David, qué chévere. No, con mucho gusto. Interesante. Todo bien, todo bien.